vamos a estar practicando los ejemplos teóricos vistos en el video anterior. Habíamos empezado con entidades y vamos a ver un ejemplo muy simple de cómo es que se utilizan las entidades. Pasamos al editor de código. Vamos a crear una plantilla HTML5 básica y veamos qué pasa si yo quiero mostrar en pantalla algo como esto. ¿Sí? Yo les había hablado de cómo un código entidad puede representar los signos de mayor y menor, y este es el ejemplo que vamos a ver ahora. Si yo quiero mostrar todo esto en pantalla, al guardar, vamos a ver qué pasa en el browser. Vamos a entidades y fíjense, yo veo solo hola mundo. Bien, bueno, yo no quiero que se vea solo el hola mundo, quiero que se muestren también los tags de HTML. Quiero mostrar en pantalla un ejemplo de HTML. Bien, para poder representar estos códigos en el browser, lo que tendría que hacer es utilizar justamente entidades, ¿no? Si nos volvemos al PDF, vamos a ver que los signos los representamos con la entidad ampersand lt punto y coma o ampersand numeral 60 punto y coma. Los dos que vamos a utilizar son estos, lt y gt. Bien, bueno, volvemos al código y ponemos ampersand. Van a ver cómo esto cambia de color representando una entidad justamente. Lo que ponemos es lt, punto y coma, y fíjense cómo cambió de color. Bien, solo por agregar esto, HTML ya no va a reconocer esto como un tag de HTML. Entonces, si yo me voy al browser, fíjense cómo ahora sí me aparece el div. Bien, vamos a poner acá igualmente, más allá de que ya se muestra y no sería necesario, el código que hace referencia al otro signo. Acá vamos a poner nuevamente lt punto y coma. Si no ponemos el punto y coma, el signo no se va a mostrar correctamente. Bien, guardamos, mostramos acá y ahí ya tengo el código HTML. Si quisiera mostrarlo de una forma más prolija, tenemos las etiquetas de HTML de preformateo que son ¿sí? Podemos envolverlo entre estas etiquetas y lo mostraríamos un poquito más prolijo, ¿sí? Bueno, de entidades solo vamos a mostrar esto, después solo queda que ustedes prueben algún código, pero no más que eso porque no tiene más complejidad. Bien, pasemos rápidamente a formularios, que sí ya es un tema bastante importante. En la diapositiva ustedes tenían un ejemplo de formulario. Yo ahora preparé un formulario un poquito más completo. Esto ustedes después lo pueden ir sacando acá mismo del video o nos piden el código y se los pasamos. Acuérdense que tienen un repositorio del profesor Juan Azar para buscar todo tipo de códigos y ejemplos. Está muy completo, así que de ahí también pueden sacar un montón de códigos y de información. Bien, veamos qué pasa acá. Tenemos también un documento HTML como el que habíamos creado previamente, y dentro del body, recuerden que todo lo que está dentro del body es lo que se va a mostrar en el escenario. Tenemos un formulario. Bien, el formulario tiene varios controles que ahora vamos a ir viendo uno por uno, pero yo, para separar los controles, lo que hice fue armarles un contenedor a cada uno, un contenedor div, ¿sí? O sea, todos están envueltos en etiquetas div para separar unos de otros. Y cada control tiene su propio label. Su label sería una etiqueta que aparece encima o al costado, depende de cómo esté armada la hoja de estilos, que aparece ya sea arriba o al costado del control. Bien, el primer control que tenemos es un input, ¿sí? De tipo texto con un name, ¿sí? Acá vamos a pedir el nombre. Seguido tenemos un control de tipo email, seguido un control de tipo password. La apariencia de estos controles es exactamente igual, son input de tipo texto. Bien, lo que pasa es que solo por
especificar un type diferente, van a ver que en el browser no son tan iguales, ¿sí? De apariencia sí, pero de funcionamiento no. Pasemos al browser. Van a ver todo el formulario completo, pero bueno, vamos a ocultarlo. Vamos a ocultar un poquito todo esto, así no nos confundimos. Y pasamos al browser. Vamos atrás. Formularios. Acá estamos. Bien, ahí tenemos el formulario. Fíjense que en este caso me está pidiendo un texto. Yo puedo escribir texto libremente. En el siguiente ejemplo también puedo escribir libremente. Y en este caso, cuando quiero escribir, me aparece una máscara. En el caso del correo electrónico también me dejó escribir libremente, pero ¿cuál es la particularidad? Que no me va a dejar enviar el dato si no tiene un formato de correo electrónico. Vamos a volver al código para poder probar esto. Vamos a utilizar, por ejemplo, este botón. Ahora yo les muestro qué es lo que modifiqué. Fíjense, ahora yo tengo el botón de enviar acá. Si yo quisiera enviar, fíjense que en el control de correo electrónico me está diciendo que se espera un símbolo arroba, ¿bien? No está reconociendo una dirección de correo electrónico, ¿sí? O sea, esa es la particularidad que tendría un control de correo electrónico, que tiene que tener el formato de correo electrónico. Obviamente esta validación no es suficiente, que yo cree un input de tipo email no es una validación suficiente para reconocer un correo electrónico, porque de hecho yo podría escribir arroba y algo más y ahí ya me lo permitiría enviar, ¿sí? Y eso no es un correo electrónico normal, ¿no? Me está faltando la extensión. Bien, entonces pasemos otra vez al formulario. Yo lo que hice acá fue quitar de los comentarios un botón que envía esos datos. Lo vamos a ver al final a esto. Sigamos viendo los siguientes controles. En este caso, vamos a poner acá. En este caso tenemos un file set que sería un grupo de controles. En este caso yo agrupé dos input radio, que son los input radio que me van a dejar elegir el sexo, ¿sí? Estos dos input radio están dentro del file set y se van a mostrar de esta manera. Siempre hay que tener en cuenta que en este caso nosotros no estamos dándole estilos con CSS. Por defecto el browser lo muestra de esta manera. Si nosotros empezamos a cambiar la apariencia esta con CSS, lo podríamos dejar como a nosotros nos guste. Por ejemplo, este borde podríamos eliminárselo, podríamos darle color, lo que sea. Bien, en este caso es la apariencia por defecto del browser, ténganlo en cuenta, ¿sí? Lo mismo que los botones y los inputs. Bien, tenemos un input radio que, como les explicábamos en la clase teórica, tienen que tener el name igual para que estén asociados, ¿sí? Vamos a ver esto. Si yo elijo femenino y después me paso a masculino, fíjense que se destilda la opción anterior y esto está funcionando correctamente. Si yo le elimino una letra en el name, vamos a utilizar desde acá. Si yo le cambio una letra, fíjense que ya me deja seleccionar los dos y ya no puedo volver a deseleccionarlos. Bien, tienen que estar sí o sí asociados por el name. Esto pasa en los radio button, recuérdenlo, ¿sí? Y el name siempre es importante, ya sea radio button, input text, input email, input password. En todos los controles de un formulario es necesario el atributo name. Ya vamos a ver por qué razón. Continuamos con más controles. Vamos este, que sería el de tipo checkbox, ¿sí? Fíjense que en este caso yo puse que el name sea hobbies en todos los casos. Bien, vamos a ver cuál es la apariencia de esto en el browser y fíjense que puedo tildar todos los que quiera. Bien, después vamos a ver por qué razón utilicé el mismo valor y qué sería lo más recomendable, ¿sí? En este caso hay que tener en cuenta algo que es bastante importante, porque si no lo convierte en algo
tedioso de rellenar al formulario, ¿sí? Hay un atributo que es el atributo for, bien, presten atención a esto, el atributo for que en el label debe estar asociado al ID del input, bien, o sea, el label debe estar asociado por medio del tag del atributo for al atributo ID del tag input, bien. ¿Por qué razón? Porque si yo en este caso tengo lectura, vamos a quitarle una letra nada más. Si yo le quito esta letra, lo habíamos hecho en lectura, fíjense, ahora al presionar sobre la palabra ya no se tilda. En cambio en estos casos sí. Bien, esto me obligaría a hacer clic solo en el tilde. Bien, y esto lo hace difícil de rellenar al formulario, lo hace más lento, más tedioso. Bien, así que eso está bueno tenerlo en cuenta. El atributo for debería estar asociado siempre al ID del input con el que está relacionado. Bien, bueno, esto es en el caso de checkbox. Vamos a ver un ejemplo más. Pasamos a el select, bien, que esto ya sería un drop down, un desplegable. Acá me da opciones para elegir, bien, no es más que eso. Teníamos un select con el name, obviamente, como siempre en todos los controles tiene que ir el name, y después tenemos options para este select. Bien, en el primer caso tenemos una opción que no debería de permitir seleccionarse. No necesariamente tiene que funcionar así, pero yo tengo acá seleccionar nacionalidad y le puse algunos atributos que me permiten no elegirla, pero que aparece seleccionado por defecto al principio. Bien, porque si yo le pongo el disable y no le pongo el selected, directamente al principio ya no me va a aparecer seleccionar nacionalidad. Bien. Bueno, y los options deberían de tener siempre un atributo value. Si no se especifica un atributo value, se va a enviar como valor lo que está dentro de la opción, y esto no es una funcionalidad correcta. Bien, se puede utilizar, pero bueno, no sería lo ideal. Siempre en este caso se muestra un dato más amigable para la lectura del usuario, y en el caso del value se suele utilizar una clave, un ID, un slug, bien, algo que haga referencia a ese dato. Vemos un ejemplo más. En este caso tenemos un select es exactamente igual, pero con un atributo múltiple. Bien, ¿qué pasa en este caso? Tenemos un control como el anterior, pero ya tiene una apariencia diferente que me permite, presionando la tecla control, seleccionar más de una opción. Bien, es la diferencia entre el select y el select múltiple. Continuamos con más ejemplos y tenemos un data list. Bien, este control también está bastante interesante. Puse este ejemplo a propósito porque es fácil de entender su funcionamiento. En este caso, mira, vamos a verlo primero en el browser. Acá tenemos una pregunta que nos hace, que sería ¿de qué cuadro sos? Bien, y al desplegar tenemos River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, y entre hay una línea y acá dice Huracán. Vamos a hacer de cuenta que yo no soy de ninguno de estos equipos que me da como opción, ¿no? Entonces yo acá tendría que escribir de qué cuadro soy. Vamos a hacer de cuenta que somos de Colón. Bien, este select, este data list, en realidad, que tiene apariencia de select, tiene la particularidad de que me permite escribir libremente. Si las opciones que hay en el desplegable no son ninguna que yo quiera rellenar, entonces puedo escribirlo. Se comporta como un input normal, y al enviarlo, vamos a escribir acá un email cualquiera, enviamos los datos. Fíjense que a partir de ahora ya me aparece como una nueva opción. Bien, bárbaro. Seguimos viendo los controles. Acá tenemos el text area, es otro de los controles más comunes, bien, que es un área de texto multilínea. Que nos permite
cambiarle el tamaño y acá podemos escribir texto multilínea. No tiene más que eso. Acuérdense que siempre el atributo name, eso es prácticamente obligatorio. Y después ya vienen botones, ¿bien? Vamos ya a dejar todo descomentado y vemos el formulario completo. Bien, acá tenemos 4 botones, ¿sí? Un botón normal, otro limpiar y otro enviar. Vayamos a ver el código, a ver qué particularidad tiene cada uno de estos botones. Volvemos acá. Este es un botón normal, ¿sí? Es un botón que tiene solo el atributo typeButton. Acá lo que podríamos hacer es agregarle en un atributo, por ejemplo, onClick, que esto no creo que lo veamos durante la cursada. En un atributo onClick podríamos darle funcionalidad con JavaScript. Bien, sería un botón que lo podemos agregar a un formulario, pero no cumple una función de envío, bien, como lo que sería un botón estándar de un formulario. Si nosotros ponemos un botón estándar en un formulario, normalmente ese botón lo que va a hacer es enviar los datos del formulario, que después vamos a ver bien cómo es que funciona esto del envío, ¿sí? Después tenemos un input typeButton, que tendríamos el mismo caso anterior, es un botón normal. Después tenemos un input type reset, esto toma apariencia de botón, pero lo que hace es limpiar el formulario. Y después tenemos un input type submit, que también toma apariencia de botón, pero en este caso es el botón que se encarga de enviar los datos del formulario, ¿sí? ¿Cómo se envían esos datos? Bueno, ahora lo vamos a ver. Estos son la mayoría de los controles con los que se pueden encontrar, ¿sí? A la hora de hacer un formulario. En todo caso, si se encuentran con la situación de tener que utilizar algún control que no ven acá, buscando en internet seguramente lo encuentren, pero no creo que haya, ahora no recuerdo alguno que se me haya olvidado. Bien, puede haber más. Bien, perfecto. Veamos esto del envío. Los datos que tiene un formulario son enviados a través de HTTP, ¿sí? Ustedes ya han escuchado de este protocolo, de hecho lo ven en todas las URLs. Entonces, cuando nosotros enviamos los datos de un formulario, estos datos viajan a través de HTTP. ¿A dónde viajan estos datos? Bueno, todo depende de cómo esté armado este formulario. En la clase anterior, ustedes habían visto, bueno, en la clase teórica también hablamos del tema de los atributos. Los formularios, en la etiqueta form, tienen la posibilidad de especificar atributos. Bien, en este caso tenemos especificado un atributo method con el valor post, pero además podemos especificar un atributo action, ¿sí? Dentro del action nosotros podríamos especificar la ubicación del script que se va a encargar de procesar estos datos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un archivo PHP que se llama processar.php. Entonces, si nosotros tenemos este archivo, lo que le estamos diciendo al formulario es ejecutar ese archivo, y dentro de ese archivo debería haber un script que agarra todos los datos del formulario y los procesa de alguna manera. A ver, pensemos esto. Dentro del procesar vamos a tener código PHP que va a agarrar cada uno de los datos del formulario. Los datos del formulario tienen una clave y un valor principal para tomarlos con PHP, que sería el name. Bien, entonces, por eso es tan importante el name. Desde PHP nosotros vamos a poder acceder a cada dato de los controles del formulario a través del name. Entonces, en el procesar, cuando yo agarre por el name email, voy a estar agarrando lo que escribió el usuario en ese input. Por el name pass, voy a estar agarrando lo que escribió el usuario en ese input. Bien, entonces esos datos están viajando a través de HTTP, ¿sí? Y el processar.php los toma de una manera que ya vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, es importante que no se olviden el atributo name en los formularios. Ahora, ¿qué diferencia hay en los tipos de métodos en los que enviamos los datos? Hay varios
métodos, pero nosotros vamos a ver en esta cursada post y get, ¿sí? Los métodos de envío post y get. En el caso de post, los datos van a enviarse de manera oculta, y en el caso de get, los datos se envían a través de la URL. Veamos un ejemplo de esto y después explicamos bien las diferencias. Get. Yo voy a rellenar datos acá, pongamos cualquier dato, una contraseña cualquiera. Bien. Y al enviar, fíjense la URL en lo que se convierte. Bien, fíjense que la URL ahora tiene un montón de información. Presten atención a esto. Procesar.php, o sea, yo estaba parado dentro de formularios, pero ahora estoy parado dentro de formularios procesar.php, y a partir de ahí empieza name igual Adrián, ampersand email igual y el email que especifique, ampersand pass igual y un valor, ampersand. Ven cómo están separados todos los datos del formulario por un ampersand, la clave, el igual y el valor. La clave esta sería el name de los input, ¿sí? Sería el name de los input, y lo que está después del igual sería el valor que yo especifiqué en cada input, en cada control en realidad, porque teníamos select también, data list y textarea, demás. Bien, entonces cuando yo envío los datos a través de get, los datos viajan a través de la URL, viajan a través de HTTP y se muestran en la URL. Y después, si lo hacemos por medio de post, van a ver que en este caso los datos ya no se muestran en la URL. Hacemos lo mismo. Enviamos y los datos fueron enviados a procesar, pero ya no están en la URL. Bien. ¿Qué diferencia hay entre enviar los datos a través de post y a través de get? En realidad hay un verbo HTTP, que sería get, post, tenemos put, delete, hay varios, ¿no? Cada verbo HTTP debería de tener una funcionalidad específica, ¿no? O sea, get viene de obtener, put lo vamos a utilizar para actualizar un dato, delete lo deberíamos de utilizar para eliminar datos de la base de datos, y post lo tendremos que utilizar para cuando necesitamos guardar nuevos datos en la base de datos, ¿sí? Ahora, en cuanto a funcionalidad, ¿tenemos alguna diferencia? Esta es una de las grandes dudas que aparecen siempre en las clases de laboratorio 4. ¿Por qué no utilizamos siempre get? ¿Sí? Si total los datos se envían de la misma manera, parece. La única diferencia es que se muestra en la URL. Se supone que nosotros, cuando utilizamos get, lo hacemos para hacer consultas, para obtener datos, y en todo caso que no sean y en todo caso para pedir esos datos no utilizamos datos sensibles, ¿no? Podríamos, por ejemplo, imaginemos que tenemos un sitio web de libros y queremos traernos los libros de terror. Bueno, nosotros podríamos enviar la categoría terror a través de la URL, porque no estamos enviando en realidad ningún dato sensible, ¿sí? Entonces nos traerían todos los libros de terror de una librería. Bien, y después necesitamos ir navegando esos libros página por página. Entonces podríamos especificar en la URL también una página, ¿sí? Página 1, después página 2, página 3, página 4, y así vamos pasando de páginas, enviando datos por URL. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo necesito registrarme en un lugar? No sería correcto enviar los datos a través de get, porque estábamos especificando datos sensibles que figuran visibles en la URL. Bien, entonces cuando se trata de enviar datos sensibles, lo ideal es hacerlo por post. Además, el envío por post no tiene límite de tamaño, en cambio el envío por get está limitado a la cantidad de caracteres que soporta una URL. Bien, además, por medio de post podemos hacer envío de ficheros
¿sí? O sea, es más completo el uso de post. Lo ideal es utilizar cada verbo para lo que corresponde, ¿sí? El post para guardar datos, para agregar datos en la base de datos, y el get para obtener datos en base a un dato que nosotros enviamos, ¿sí? Si nosotros nos queremos traer un usuario, podríamos enviar por get el ID del usuario y nos traemos ese usuario. Bien. Seguramente van a haber dudas de esto y sería bueno que lo vayan preguntando en las clases virtuales, ¿sí? Espero que haya quedado lo más claro posible, pero suelen haber muchas dudas con respecto a este tema. Bien, esto es todo de formularios. Vamos pasando ya a la parte de PHP. Bien, recuerden que en PHP ustedes ya no van a poder correr los ficheros directamente en el browser, ¿sí? Como venían haciendo con HTML. En el caso de PHP necesitan que el intérprete procese el PHP y recién ahí se muestre el HTML en el browser. Para esto nosotros les hicimos instalar programas que ayudan a resolver esta parte, esta funcionalidad tipo servidor, que son el XAMPP o el WAMP. Bien, para los que tienen Windows, para los que tienen Linux, les había dicho que había otras formas de instalación, y para los que tienen Mac, creo que está MAMP, ¿sí? Bien, entonces, ustedes teniendo instalado XAMPP o WAMP o MAMP, van a tener una carpeta donde deberían de ir tirando los proyectos que van creando en PHP, ¿sí? La carpeta para XAMPP, si no me equivoco, es htdoc, me parece. Entonces, si ustedes crean una carpeta ahí dentro, para poder navegar lo que hay dentro de esa carpeta desde el browser, tendrían que acceder a través de localhost barra y el nombre de la carpeta. Vamos a ver un ejemplo. Yo en esta computadora tengo Linux, pero bueno, vamos a tratar de mostrar más o menos para que quede un poquito claro. Yo me voy a ir a la carpeta donde tengo eh, lo que sería mi exam, ¿sí? Yo acá tengo algunos proyectos. En clase 2 tengo guardadas las carpetas que creé para esta explicación que estamos dando. Entonces, si yo quisiera acceder a esta carpeta, a este proyecto, tendría que ir al browser, escribir localhost, bien, y clase 2, esto es con minúscula. Fíjense que acá me está mostrando las carpetas que hay dentro del proyecto. No es una visualización normal esta, ¿no? Lo ideal sería que estemos viendo el contenido de un sitio web. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto. Nosotros, cuando hacemos una petición a un servidor, ¿sí? Por lo general, las peticiones que están acostumbrados a hacer ustedes es a través de un dominio eh, amigable. Por ejemplo, ustedes escriben facebook.com, hacen la petición al servidor y el servidor devuelve algo. Bien, google.com, hacen una petición al servidor y el servidor devuelve algo. Bien, el servidor, por lo general, cuando nosotros no especificamos un archivo en concreto de carga, lo que hace es buscar un archivo para devolver por defecto, y ese archivo por defecto es index, ¿sí? Hay un fichero que nosotros deberíamos de acostumbrarnos a utilizarlo en las carpetas, que es index.html o index.php. El servidor, cuando encuentra un fichero index, lo devuelve, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, dentro de la carpeta clase 2 creo un nuevo archivo, vamos a poner acá, no, vamos a ir al editor, más fácil. A ver, vamos a cerrar acá. Bien, lo vamos a renombrar como index.php, ¿sí? Uy, me comí una letra. Index.php. Bien, ahora si yo vuelvo al browser y actualizo, fíjense que ahora me aparece la pantalla en blanco, ¿sí?
Bueno, esto es porque me está reconociendo ese fichero y me lo está devolviendo como primera opción. Entonces, si yo acá escribo algo, solo habiendo escrito localhost clase 2, ya me está devolviendo el contenido de ese fichero, ¿sí? Entonces el index se acostumbra a utilizar como si fuese el home del sitio web, ¿sí? Eso sería la página principal o el primer archivo de carga del sitio web. Después vamos a ver más o menos cómo es que funciona esto, pero en un sitio web estándar, normal, esta sería la página principal, ¿sí? Bien, entonces, si yo quisiera acá abrir etiquetas de PHP y escribir, vamos a utilizar la función echo, ahora enseguida la vamos a explicar. Hola mundo. Si actualizo, veo que se muestra el hola mundo. Vamos a borrar este. Vemos que se muestra el hola mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo este archivo lo quiero mostrar sin estar dentro de esta carpeta y sin cargarlo con localhost? Entonces me voy acá y lo voy a abrir, por ejemplo, con... vamos a abrirlo con Chrome. Selecciono y fíjense lo que me hizo. Me lo descargó, no me está mostrando el contenido. Parece que me esté mostrando el contenido, pero en realidad lo que hizo fue descargármelo porque no me lo reconoce como PHP. ¿Sí? O sea, no me carga el contenido de ese fichero. ¿Bien? Entonces, acuérdense, cuando tengan estos problemas de visualización, que sus proyectos de PHP tienen que estar dentro de la carpeta de XAMPP o WAMP, MAMP, depende de cuál hayan instalado, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el código PHP, con lo que sería la sintaxis básica de PHP. Vamos a quitar esto, nos lo traemos para acá, lo pegamos acá. Vamos a escribir un H1, sintaxis básica. Bien. Y a partir de acá vamos a empezar a ver cómo es que funciona PHP. Yo acá tengo una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre y como les explicaba, el intérprete va a ignorar todo el resto y solo se va a encargar de procesar lo que está dentro de estas dos etiquetas, ¿sí? Puedo abrir otra, ¿sí? Bien. Entonces, yo en mi documento HTML puedo abrir PHP todas las veces que quiera y entre medio de esas etiquetas puedo escribir HTML sin problema, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un HR. Vamos a ver esto en el browser. A ver si... ¿Ven? Fíjense que acá tengo PHP, una línea, un tag de HTML que representa una línea horizontal y después acá tenemos más PHP. Bien, entonces vamos a empezar a ver los tipos de datos que podemos manejar en PHP. Para empezar, las variables en PHP no son tipadas, por lo tanto no hace falta que especifiquemos el tipo de dato que van a contener, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo crear una variable text y dentro escribir hola mundo. Bien, entonces ahora en lugar de imprimir un string, lo que voy a imprimir en pantalla va a ser esa variable que efectivamente tiene un string dentro también. Bien, entonces yo acá dentro de text guardé un string y lo muestro de esta manera. Volvemos para acá y todo sigue igual, le agregué los signos esos. Ahora, si yo por ejemplo, en lugar de tener esto de esta manera, me creo una variable con nombre igual
Adrián, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es reemplazar esa variable, ese texto por la variable que acabo de crear. Bien, entonces cuando lo muestro en el browser, ahora me dice hola Adrián, ¿sí? Como son comillas dobles, PHP me permite poner dentro una variable sin tener que concatenar. Si yo esto lo tengo con comillas simples, ya la variable no me la reconoce, ¿sí? Entonces ahora me va a mostrar pesos nombre, ¿sí? ¿Se ve ahí? Entonces, cuando yo estoy con comillas simples, lo que estoy obligado a hacer es a concatenar. Entonces, tengo que cerrar el string, poner el signo de concatenación, que en PHP es el punto. Bien, volvemos a concatenar después de la variable y guardamos. Bien, entonces ahora todo vuelve a funcionar, ¿sí? Así que recuerden esa diferencia entre lo que es la comilla doble y la comilla simple. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Bien, perfecto. Ahora, yo mantengo siempre el echo text acá abajo para que se muestre bien todo lo que voy creando. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta variable text igual y vamos a poner 1, 2, 3. ¿Sí? O sea, una variable donde yo había guardado un string, ahora estoy guardando un entero. ¿Y esto es posible? Y según lo que ustedes vienen viendo, no es posible. Porque si una variable está declarada de tipo string, no guarda ningún otro tipo de dato. Entonces, actualizamos y fíjense cómo PHP me permitió hacer este cambio. Bien, o sea, PHP permite que ustedes dentro de una variable guarden el dato que se les dé la gana. No importa el dato que tenga guardado en ese momento, ¿sí? Ni cualquier dato que haya tenido con anterioridad lo pisa. Bien, ustedes pueden guardar el tipo de dato que quieran. Podremos poner 1.2 o 1.3 y todo va a seguir funcionando con normalidad. Esa es la particularidad que tiene esto de PHP como lenguaje no tipado, ¿sí? Después, vamos a ver un ejemplo de funciones. Lo que vamos a ver en esta clase es sintaxis muy básica. Ustedes después con la clase teórica y con el material que le damos en la cursada tienen para practicar. Bien. Vamos a subir esto. Si yo quiero mostrar dentro de una función el contenido de una variable creada afuera, no lo tenemos al valor. Bien, esto lo tienen en el PDF de la clase teórica, ¿sí? Entonces, para poder tener acceso a esta variable, lo que tendríamos que tener, o sea, tendremos dos opciones, o enviarla como parámetro, o si no, tendríamos que declararla dentro y darle valor dentro, ¿sí? O sea, algo así. Bien, entonces ahora esa variable tiene valor. Y lo mismo pasa, text2, vamos a hacer así. Y lo mismo pasa si yo quisiera mostrar el valor de esa variable fuera. Bien, la variable es local a la función. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí. Y vamos a pasar a el tipo de dato por ahí que hace falta que más nos enfoquemos. Todo lo que vean en el PDF lo pueden ir practicando porque no tiene mayor diferencia con lo que vienen viendo de Java, ¿sí? Todo lo que son operadores matemáticos, todo
lo que son loops. Los loops son exactamente igual. Las comparaciones, todo esto lo pueden ir practicando por su cuenta porque es exactamente igual a lo que vienen viendo en Java. Vamos a ver un poquito el tema de arreglos en PHP que tienen una particularidad y justamente es que son demasiado permisivos. Nos permiten guardar cualquier tipo de datos donde sea, utilizar variables dentro de las claves. Así que vamos a ver a ver un poquito de esto y después lo repasamos en clase, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el tema de los arreglos. Yo me voy a crear una variable, array, que la voy a igualar, por ejemplo, a array. Podría crear de esta manera una variable de tipo array o array, así, ¿sí? Pero yo ahora si quiero puedo hacer array igual text y ese array que tenía antes dejó de ser un array para convertirse en un string. Bien, o sea que por mucho que yo haya creado un array, lo puedo pisar tranquilamente con cualquier tipo de datos. Así que estas cosas tenganlas en cuenta. No quiere decir que si yo declaré una variable como array, me va a obligar siempre a guardar arrays o datos de un array en la variable esa. Bien, así que eso tenganlo en cuenta. Para guardar datos en un array tenemos diferentes formas. Si nosotros queremos ir guardando datos dentro del array por posición, lo que haríamos es array. Esta es la forma más común, ¿sí? Array, se dejan los corchetes vacíos y se guarda un dato. Vamos a poner primer dato del array, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue guardar un primer dato en el array. Vamos a guardar un segundo dato. Bien. Y ahora, si lo queremos mostrar, en este caso, si utilizamos echo, fíjense lo que pasa. Bien, me muestra array. ¿Lo ven ahí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir acá para separar lo anterior de esto. Fíjense que yo dentro del echo lo que hice fue imprimir una etiqueta de HTML. Esto el intérprete me lo va a reconocer, me lo va a convertir en HTML y el browser lo va a tomar como HTML. Bien, así que yo ahora tengo un array. Este ya eliminémoslo porque ya no lo queremos. Entonces tengo un array, ¿sí? Pero no estoy viendo los datos que hay dentro. Echo no me va a mostrar el contenido de ese array. Simplemente me está diciendo que lo que estoy intentando imprimir es un array. No lo puedo imprimir. Bien. Entonces, ¿cómo hago para imprimir un array? Hay dos formas cómodas, muy cómodas de verlo. Hay más formas de mostrar un array, pero las dos mejores formas son, una es bardump y la otra es printr. ¿Sí? Vamos a ver cómo se muestra y después vemos una forma de mostrarlo todavía un poquito más fácil. Fíjense, acá tengo un array que me está mostrando los datos. Fíjense, en la posición 0 hay un string de 21 caracteres que dice primer dato del array y después hay un string de 22, segundo dato del array. Y acá tenemos de vuelta lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que uno está más largo que el otro y es justamente porque me está dando el tipo de dato que hay dentro guardado y además el tamaño, ¿sí? Así que vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes de a poco se van a acostumbrar a utilizar este tipo de impresiones porque les va a resultar más fácil leerlo en pantalla, ¿sí? Envolviendo la impresión de un array en etiquetas de preformateo, lo que va a pasar es que los arrays se van a mostrar de forma más fácil de leer. Fíjense, entonces, este caso que es el más fácil, que es el del printr, en la posición 0 encontramos un primer dato del array y en la posición 1 segundo dato del array. Bien, ahora en el bardump, fíjense que nos dice que en la posición 0 hay un string de 21 y el dato que está guardado. Bien, o sea, el bardump nos da más información de esto.
Ahora, ¿por qué está mejor utilizar Bardam, más allá de que es un poquito más difícil de leer? Porque nosotros nos podemos encontrar con una situación así. Array igual a null. Si nosotros imprimimos el print R no nos va a mostrar nada en pantalla y sin embargo el Bardam nos va a decir que el contenido de esa variable es null. Bien, o sea, no existe. Por ahí nosotros estamos intentando ver algo con print R, no lo vemos, no sabemos qué pasa, entonces no nos damos cuenta que en realidad o por ahí nos equivocamos en alguna letra a la hora de escribirlo, entonces por eso no estamos viendo nada, entonces damos por hecho que no tiene ningún dato. O efectivamente no nos damos cuenta de que no existe ese dato. Bien, así que el Bardam tiene esa ventaja de que si no hay nada en la variable, da el valor de null. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer con estos arrays. Vamos a quitarle el null este para que no se vacíe. Tercer dato del array. Pero en este caso le vamos a poner una clave acá. Y como clave vamos a poner, por ejemplo, algo así. Texto. ¿Sí? O sea, yo dentro del corchete ahora escribí el string texto. Y dentro de esa posición estoy guardando un string. Entonces cuando imprimo esto, fíjense que ahora el índice pasa de ser 0, 1, texto. Bien, ahora si vuelvo a guardar un dato más, ¿qué pasa con el índice? Fíjense, ahora tengo el índice 2. En el medio se interpuso este texto, pero después sigue numerando con normalidad. Bien, tenemos el 0, el 1 y el 2. Bien, ahora podríamos también poner dentro algo como vamos a poner acá text, ¿sí? Yo guardé un dato más, vamos a guardar el quinto dato mejor. Esto lo vamos a vaciar. Guardé un dato más, pero ahora como clave estoy pasando el valor de una variable, ¿sí? Entonces, actualizo y, perdón. ¿Y qué pasó? Fíjense, ahora en la posición 1 me parece que el quinto dato se guardó el quinto dato del array y es justamente porque yo en text tenía guardado 1.3 y me tomó este valor como entero 1, lo tomó como posición 1, ¿se entiende? Entonces acabamos de pisar este dato, ¿se entiende? Bien, entonces vamos a dejarlo, o no, vamos a cambiarlo acá así no lo pisamos. Vamos a poner por ejemplo 7. Entonces estamos mostrando el valor, estamos guardando en una posición 7. Vamos a hacer otro ejemplo más que podría ser texto 3 y vamos a declarar acá texto 3 como vamos a ponerle eso por ejemplo, ¿sí? O vamos a poner aquí. Entonces, imprimimos y fíjense cómo ahora hay una posición que se llama string key. ¿Bien? O sea, podemos guardar datos en la posición que se nos dé la gana o con la clave que se nos dé la gana. ¿Sí? Podemos escribir lo que nosotros querramos. Por ejemplo, podríamos hacer algo así también. Array. Y acá poner 5 más 3, por ejemplo. Séptimo dato del array. Actualizamos y fíjense que ahora se guardó en la posición 8
un nuevo dato, ¿bien? O sea que hasta podemos poner operaciones matemáticas como claves, ¿bien? Así que esto de los arrays, vayan practicándolo, fíjense que las posibilidades son un montón, ¿bien? Y después lo que va a quedar para que practiquen ustedes es el tema de las funciones que les permiten concatenar, que les permiten cortar string, ¿sí? Que les permiten contar la cantidad de datos que tiene un string, o por ejemplo el count de un array para saber cuántos datos hay guardados, ¿sí? Todo lo que va quedando en el PDF ya queda para que ustedes lo practiquen. Con esto ya vimos más o menos una introducción de cómo es que se comporta PHP y cómo es que funciona esto de la función echo, porque a veces es medio complicado verlo. La función echo que imprime algo en pantalla, pero no sabemos muy bien cómo es que lo imprime. Bueno, nosotros dentro de echo podríamos escribir HTML tranquilamente y dentro de esas etiquetas HTML representar cosas que hayamos traído con PHP, ¿sí? Después, a medida que vayamos avanzando, ustedes esto lo van a ir viendo con más claridad, pero por ahora se tienen que enfocar en practicar todo este tipo de cosas. Variables, operaciones matemáticas, cómo hacer un if, cómo hacer un while, cómo hacer un for each, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo más de cómo funciona el for each, porque es justo el loop que tiene una particularidad y es el que recorre un array de principio a fin mostrando los datos. Vamos a ver un ejemplo acá y ya terminamos con PHP. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear un for each del array que acabo de crear, bien, y vamos a poner as key flecha value, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es recorrer el array que acabamos de crear recién con todos estos datos y vamos a ir imprimiendo la clave por un lugar y el valor por otro. Por ejemplo, vamos a hacer echo, vamos a poner clave, dos puntos, vamos a escribir la key acá, un guión medio, el value, dos puntos y value, ¿sí? Bien, si yo imprimo esto, lo que va a hacer es recorrer el array y ponerme cada clave y cada value uno al lado del otro. Lo que pasa es que yo tendría que poner, además de todo esto, un salto de línea, ¿sí? Porque si no lo voy a ver todo pegado. Bien, ponemos un BR ahí, que es un salto de línea de HTML, y vamos a ver qué es lo que me imprime en pantalla. Bien, fíjense, lo tenemos acá. Antes del bardamp y del print, tenemos clave 0, value, primer dato del array. Clave 1, value, segundo dato del array. Bien, y ahí tenemos todos, el resto de datos mostrando clave y valor. Entonces, cuando nosotros recorremos un array de PHP, podemos hacerlo de esta manera, especificando el array que vamos a recorrer, en qué variable se debería de guardar la clave y en qué variable debería de guardarse el valor. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un array de vehículos. Yo acá podría poner patente, porque viene como clave la patente, y acá podría ser vehículo tranquilamente, ¿sí? Entonces yo acá lo único que voy a tener que cambiar es esto. No necesariamente se tiene que llamar key y value, ¿bien? O sea, ustedes acá eligen el valor que quieran y lo que van a hacer es utilizar algún valor que les haga fácil printear ese dato de forma amigable. O sea, si nosotros tenemos una vista con diferentes tipos de datos y utilizamos en todos los casos key y value, se nos va a complicar un poco porque no vamos a saber dónde estamos imprimiendo personas, dónde estamos imprimiendo vehículos, dónde estamos imprimiendo productos, ¿se entiende? Entonces está bueno que utilicen nombres que hagan referencia al tipo de dato que contienen. Bien, bueno, de PHP esto va a ser todo. Obviamente practiquen todo lo que puedan y sáquense todas las dudas en las clases. Creo que la parte básica debería haber quedado clara, pero bueno, ya les digo, todas las consultas en las clases virtuales. Practiquen lo que tienen en el material que les subimos al campus. Y miren los videos todas las veces que sea necesario para intentar entender cómo es que funcionan HTML y PHP, ¿sí?
Bueno, nos vemos en la próxima clase.